Muy buenos días, damas y Buen día. caballeros. Buen día, Stalin. Buen día, Alberto. Aquí de nuevo, iniciando la semana con otra entrega de su telediario 1+1. El fin de semana fue un fin de semana de lluvias, pero también de sangre, una tragedia, un hecho violento en Dajabón. Las lluvias, pues, que provocaron inundaciones en varias Mucha agua. localidades, mucha agua, comunidades quedaron incomunicadas. Las autoridades estuvieron actuando. Lo positivo de la lluvia es que han elevado significativamente los embalses de al menos 4 las principales presas del país, y esto es bueno porque nos permite tener agua para la agricultura, el consumo humano y también para la generación de energía por unos cuantos meses. Meteorología dice que va a seguir lloviendo, especialmente en la tarde de hoy, pero hay una reducción significativa ya de las lluvias. El viernes cayó agua por pipa. 2,5 pesos. No 2 pesos, 2 pesos Y y medio. también pasó lo mismo el sábado, siguió lloviendo y hasta ayer domingo. Sí. En muchas partes estaba Las lluvias lloviendo nos mucho. recuerdan, Adalberto, lamentablemente también las deficiencias que tenemos y los problemas, sobre todo en materia de filtrantes, la poca orientación e información, a pesar de los esfuerzos ingentes que las autoridades han hecho. El COE sigue haciendo un trabajo importante de materia preventiva, sobre todo No, el haciendo. COE Sí, es reactivo. sí, pero haciendo las alertas, A las esas alertas observaciones que tempranas, anteriormente las se le alertas hacían de que no tempranas, llegaban sí. a tiempo, están llegando a tiempo, se Sí, está sí, sí. avisando para que se Sí. pueda prever, y aún así sigue habiendo una limitada cultura de la gente a abocarse y a entender este impacto ambiental. Pero al menos en la capital hubo pocos problemas que Sí, se lamentar. cancelaron Lamentable, porque muchas sí, actividades en San Juan canceladas. de la Maguana se reportó el ahogamiento de un niño. Sí, Esa es la tragedia más lamentable más del proceso. lamentable. Y por demás, la gente se acogió bastante y ya ustedes ven los resultados. Hay lluvias todavía, repetimos, y la tierra está mojada. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, sobre todo la gente que vive cerca de ríos y cañadas, ¿verdad?, de algún acuífero. Esa es la situación. Y decíamos que el fin de semana también se tiñó de sangre porque en Dajabón se enfrentaron dos grupos armados de estos que trafican con drogas. Parece que a Dajabón lo conocemos más bien por el mercado bilateral y por la situación haitiana, Básicamente. la frontera. Ahí hay un puerto importante, un puerto terrestre, ¿verdad?, para cruzar de aquí para allá y de allá para acá a la República Dominicana, la República de Haití. Pero lo que ocurrió fue un enfrentamiento y hay 5 muertos 5 muertos y 2 heridos, y además. 2 heridos ahí. La policía ha identificado, los organismos de seguridad, policía, DNCD, han identificado a los principales participantes Sí. en la violencia y andan tras ellos. Sí, Hay presos, hubo pero hay. hubo varias jornadas, varios operativos también Sí, durante sí. el fin de semana. Pero es una zona que hay tantos militares, tanta presencia militar de la Armada, ¿verdad?, en todas sus ramas, uno se sorprende de que el tráfico de drogas siga Sí. en esta magnitud. Y pone de manifiesto precisamente el nivel de operatividad que tienen estos grupos delictivos en las comunidades como Dajabón, al traste de que en muy poco tiempo se haya podido producir una catástrofe lamentable, 5 vidas, reiteramos, y 2 personas heridas, con diagnóstico por suerte no de gravedad, ninguno de los 2 casos, Sí. con lo cual la vida por lo menos hasta el momento ha estado asegurada. Mira, hoy aparece una información que merece que la comentemos, porque nosotros hemos estado muy atentos a lo que pasa con las obras, las grandes obras que construye el gobierno, tanto en la capital como en el interior del país. Y una de ellas es la extensión del metro desde el kilómetro 9 Hasta los hasta los Alcarrizos. Alcarrizos. Las autoridades informaron que ese metro ya está casi terminado, Etapa final. está en etapa final. Yo los conozco porque paso mucho por ahí, mucho.
Y la verdad es que sí, está en la etapa final, pero está así hace mucho. Lo que uno llama la atención es la lentitud con que se está trabajando. El ritmo de construcción bajó significativamente. La marginal, porque se va a hacer una marginal, un expreso, Muy, por ahí muy necesario en esa zona. para que los automovilistas, los vehículos que van de los Alcarrizos o de los barrios aledaños, los que están entre los Alcarrizos y el kilómetro 9 de la autopista Duarte, puedan avanzar y evitar congestionamiento en la autopista. Pero al mismo tiempo, si la gente va a viajar por encima, se supone que va a haber un flujo de vehículos públicos menor, va a disminuir, y esto ayudará al tráfico por la autopista Duarte. Por ahora, eso es un caos. A esta hora el que cruza por ahí tiene serias dificultades para llegar a su trabajo. Igual ocurre a la hora de regreso, que se congestiona, pero mucho, mucho, mucho. Sí. Dicen las autoridades que están trabajando en detalles. Uno de ellos tiene que ver con el tema eléctrico. Y me consta de que es así, están cambiando toda la... Tenían que hacerlo, mudar las redes eléctricas de donde estaban colocadas anteriormente. Sí, ahora que se corresponde con la nueva vía, y que encima de la estructura física que ya está lista, están ahora acondicionándola y avanzando para que los rieles y los vagones puedan entrar en funcionamiento lo más pronto posible. Estaríamos hablando de que antes que termine el año estaría inaugurada esa obra, y eso sería un gran alivio para la gente y un gran alivio también para el gobierno. Lo mismo esperamos que pase con la autopista Duarte, que avance más, eso no se va a terminar este año, y con otras obras grandes en Santiago. El monorriel, dolor de cabeza. El monorriel. En el sur, la circunvalación de Baní, la obra más grande que hay en esa zona. La presa de Monte Grande se sabe poco, a no ser lo que dicen los afectados o los señalados, porque la presa se inauguró, el embalse de la presa se inauguró, y tenemos entendido que se está llenando. Eso requiere tiempo. Para hacerlo, pero los canales para distribuir el agua y los acueductos conexos no están. Hay un conflicto también con los agricultores que fueron afectados y que están reclamando tierra para cultivar y para beneficiarse también de la obra. Pero esas grandes obras, autopista Duarte, circunvalación de Baní, circunvalación de San Francisco de Macorís, que el Gran Santo circunvalación Domingo, de los Alcarrizos también, sí, que está totalmente paralizada. Esa obra uno espera que aparezca un dinerito. Hay que decir que varios economistas han establecido que una caída, están muy preocupados por una caída estrepitosa, si tú quieres, en la inversión pública. A tal punto que se está hablando de que apenas llega a un 2% del Producto Interno Bruto, y que esto significa la inversión más baja en 60 años por parte del Estado. El Estado dinamiza mucho la economía. La medida que el Estado invierte, dinamiza la economía, y no solamente es porque trabaja gente ahí, sino que el comercio, alrededor de una obra, hay gente que vende comida, que vende ropa, que vende... La cantidad de mano de obra indirecta es enorme. Sí. 3 por 1 es la fórmula que se suele utilizar. Sí. Hay una información positiva que dio el Banco Central en esta semana. Tiene que ver con un cambio en la fuerza laboral y en la forma en que se contrata esa fuerza laboral. Ha bajado un poco la informalidad del empleo. Importante. Y ha aumentado la formalidad. Esto es interesante porque el trabajador formal, aunque gane muy poco, porque aquí se paga poco, tiene acceso a 3 seguros. El seguro de salud, el de riesgos laborales y el seguro de pensiones. Sí. Y esto le da un estatus distinto, ¿verdad? La población es importante.
Pero además, no estás hablando de que 5,5 millones de personas, la mitad de la población dominicana, dependen de un empleo, está incorporada en la fuerza laboral, depende de un empleo fijo. El resto de la población, casi un porcentaje bastante alto, casi el 90%, se la busca con trabajos informales. Los chiriperos, el día a día. Y a veces no están chiriperos, ¿verdad? Hay gente que tiene puestos fijos de trabajo. Pero no lo tiene formalizados. No, porque no puede. Implica una carga. La carga impositiva es alta en el país. Y la gente, eso le llaman cuenta Propistas. En España le llaman los autónomos. La gente que hace su propio negocio y de eso vive. Con la esperanza de que ese negocio va a crecer. Algún día. La mayoría mueren en la película, no crece. Igual, pero le permite sobrevivir. Sí, igual con los emprendimientos que tienen un tiempo de vida. Le llaman emprendimiento también otro ahora. Todo eso es modernismo, ¿verdad? Siempre ha existido gente que cuando no encuentra un trabajo formal, acude al comercio de manera informal y se la busca. Claro. Aquí hay un fenómeno que le llamamos los riferos. Todavía existen. Sobre todo mujeres. Y las aguantalistas. Pero que es una manera de tener ingresos. Y eso es lo que hay, pero es buena esa noticia de que esté disminuyendo la informalidad en el trabajo, que no es lo mismo que en la economía. Que la economía. En el trabajo, según ha dicho el Banco Central. Antes de que nos vayamos a la pausa para regresar con nuestra entrevista en primer plano, hay que resaltar la importancia que tiene la reunión de hoy entre Putin y Donald Trump, el presidente de Rusia y el de los Estados Unidos. Van a discutir el tema de ponerle fin a la guerra. A Ucrania. A Zelensky, que es el presidente de Ucrania. Trump, desde que llegó, lo marginó. Pero hubo una avalancha tan fuerte de resistencia a eso, sobre todo de Europa. Y del propio del propio presidente de Ucrania, que Trump tuvo que modificar su política. Bajó un poquito. Pero ahora, ustedes saben que hubo la pasada semana una reunión presencial de delegaciones de Ucrania y de Rusia, que al único acuerdo que llegaron fue a soltar 1,000 presos cada uno. Un canje de prisioneros. Pero no paró. Pero la guerra siguió y no hubo tregua. Entonces ahora Trump, bueno, ya lo había dicho, que sin él no se iba a paralizar ni se iba a resolver el problema. Y hay muchas expectativas, porque Trump tiene una situación muy difícil a lo interno de los Estados Unidos. Comienza a ponerse la cosa complicada. Y hay 2 guerras que él prometió parar, y ninguna de las 2 han parado. Pero ahora tiene oportunidad. La de Ucrania y también la de la Franja de Gaza, Israel, la invasión. Son 2 invasiones. Son 2 invasiones, exacto. Si él logra eso, obviamente que subirá los puntos en el mundo entero, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, habiendo cumplido con sus promesas de campaña. Pero además, realmente, en términos reales, también le daría un respiro a 2 conflictos bélicos que día a día le están costando la vida a miles y miles de personas. Y que son repudiados por la mayoría de los ciudadanos del mundo. Sí. Guerra no es solución. Guerra es derramamiento de sangre. Sí. Guerra es imposición. Trump dice que se anotó también la victoria de evitar la guerra entre India y Pakistán. India dijo que no, que tuvo que ver con eso. Pero algo hicieron, porque no se lo iban a inventar, ¿verdad? Sí. Él está moviendo fichas. En el caso concreto de este encuentro que se daría hoy, previo a este encuentro, ya de hecho, gobiernos como el de Italia, como el de Reino Unido y Francia, que han liderado un poco ese empuje, son como la pequeña comisión de la Unión Europea que están batallando en este sentido, hicieron llamadas asegurando los temas y los acuerdos y en qué términos se realizaría. Han planteado también, y hay notas de prensa formales sobre eso, que plantean que luego de la conversación entre Putin y Donald Trump, volverá a seccionar este petit comité, precisamente viendo el impacto que podrían y cómo estos gobiernos de la Unión Europea se sumarían también a lo que sea que salga de ese proceso. Ellos no quieren eso. Ellos no quieren esa negociación, porque obviamente él admite una derrota. Una derrota. Trump lo que va a decir, mira, y en malos términos. Esta guerra se perdió. Y en malos términos. Ahora, él le ha dado un dato
que yo lo oigo por primera vez en boca del presidente de los Estados Unidos. Él dice que semanalmente están muriendo 5.000 personas, 5.000 soldados de lado y lado. Supongo la mayoría son ucranianos. Si eso es así, eso es mucha gente. Sí. Eso es mucha sangre derramada. Y él va a encontrar, por un lado, apoyo universal porque se acabe la guerra, pero Europa sabe que Rusia va a salir más fortalecida de esa guerra y que ellos van a ser los perjudicados. En efecto. Por tanto, no quieren que sea así, que se termine. No quieren que sean esos Pero términos. además es que lo están marginando a ellos. Ese petit comité, como tú hablas, es un esfuerzo de última hora de la Unión Europea para impedir que esa la salida sea esta. Es diferente. Bueno, Stalin, hay que pausar. Vamos a pausar. Hay que pausar porque tenemos ya aquí con nosotros al senador Gustavo Lara, quien es el senador de la provincia de San Cristóbal. Sí. Así que con él vamos a conversar sobre el tema de la provincia y tema del Congreso. Así es, quédese con nosotros y recuerde que usted puede acceder a toda la información que se produce acá en 1+1 a través de las diferentes plataformas en redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en YouTube.